Bien. Además del agua como molécula inorgánica de gran importancia para los seres vivos, hay un montón de otras moléculas inorgánicas que tienen roles vitales para el mantenimiento de las funciones orgánicas. El CO2, algunos óxidos, etc. Pero vamos a destacar eh, algunos grupos de moléculas que son bastante comunes y que tienen roles relativamente grandes en los tejidos. Los ácidos, las bases y las sales. Primero vamos a empezar con ácidos y bases. Los ácidos, bueno, imagino que he escuchado el término ácido y básico y tienen una idea general de qué son. ¿Ya? Tal vez en química también han visto de manera general qué es un ácido y qué es una base. Tienen peculiaridades que pueden leerlas ahí. Por cierto, el sabor ácido no existe, se llama agrio el término correcto, pero en detalle todo se entiende. Desde el punto de vista biológico, porque en química hay muchas definiciones de ácido, desde el punto de vista biológico, nos interesa que sepan de que ácido es una cosa, una molécula que al ser colocada en solución, o sea, en agua, libera protones, ¿ya? O genera de que aumente la concentración de protones en el agua. Aquí tenemos un ejemplo de un ácido, ¿ven? Esta molécula está seca, ¿ya? Se conserva de esta manera, pero cuando es colocada en agua se ioniza, creando una molécula como anión con carga negativa, y la molécula con carga positiva pasa a ser un protón. Esto que está acá, esta estructura que podemos encontrar acá, esto es uno de los iones del agua. Por lo tanto, esto afecta el pH. ¿Ya? Esto que está acá no afecta el pH. Es un ion más. Esto es un ácido. ¿Ya? Las bases, por su parte, son moléculas que capturan protones. Aquí pueden ver una molécula que es una base. Cuando la colocamos en agua, captura protones. ¿Okay? Entonces, en esencia, vamos a decir que desde el punto de vista biológico, los ácidos liberan protones y las bases capturan protones. ¿Okay? Esa es la definición que nos importa. Son importantes los ácidos y bases porque cambian el pH de las soluciones orgánicas. Y nosotros vamos a encontrar de que tenemos en el cuerpo un montón de ácidos y de bases que tienen roles importantes. Tal vez han escuchado el ácido láctico que se produce cuando hacemos ejercicio, o el ácido cítrico que es parte del ciclo de Krebs, ácidos grasos que son lípidos. Por ejemplo, de ellos se pueden fabricar fosfolípidos, entre otros ácidos importantes del organismo. La mayor parte de los ácidos que utilizan los seres vivos son ácidos débiles, porque al ser débiles cambian poquito el pH. ¿Okay? De esa forma no se genera mucha distorsión en el metabolismo. Pero aún así podemos decir de que algunos seres usan ácidos fuertes. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros usamos el ácido clorhídrico para degradar proteínas en el estómago o para hacer remodelación ósea. También hay células que utilizan ácido clorhídrico. Hay algunos animales que utilizan ácido sulfúrico como defensa, entre otros. ¿Okay? La importancia de que existan varios tipos de ácidos en el organismo está dada por el hecho de que diferentes compartimentos de nuestro cuerpo van a tener diferente pH. ¿Ya? Por ejemplo, la sangre tiene un pH alrededor de 7,4. Dentro de la célula, el pH es 7,2. En el lisosoma, que es una parte de la célula, el pH es bajo 5. En el estómago, el pH es cercano a 2. ¿Ya? Y así vamos a encontrar algunos más básicos, otros más ácidos, pero variados. Y cada uno de los diferentes moléculas orgánicas que trabajan en estos compartimentos funcionan a esos pHs. ¿Ya? Las enzimas gástricas, por ejemplo, funcionan a pHs muy ácidos. Las enzimas en la glándula mamaria a un pH ligeramente alcalino. ¿Okay? Y así, tenemos diferencias en ese sentido. Algunas, por ejemplo, tienen funciones defensivas, ¿ya? Otras tienen, por ejemplo, funciones degradatorias,
y así, ¿ok? Y cada porción corporal, de acuerdo a la composición de ácidos y bases que tenga, presentará una diferencia en el pH. En resumen, podemos decir que los ácidos y bases son moléculas que se ionizan y cuando se ionizan producen o consumen los iones del agua. La diferencia con las sales es que las sales también son moléculas que se ionizan, pero los iones que producen no son iones del agua. ¿Ya? Recuerden siempre, los iones del agua son el hidronio, H+, y el OH, H-. Cualquier cosa que produzca cualquiera de estos dos, o consuma, estará en la categoría de ácido o de base. Las sales también producen iones, cosas que tienen carga, pero los iones, ninguno es ni hidronio ni hidroxilo. Por ejemplo, el que está acá, el cloruro de sodio, la sal más común que existe. El sodio y el cloro son átomos que, por cierto, son elementos tóxicos. El sodio es un elemento corrosivo, el cloro es un gas venenoso, ¿ya? Pero cuando se combinan, y aquí lo que hacen es que uno le pasa un electrón al otro, como uno pierde un electrón, queda con un protón extra más, que, comparado con el número de electrones, queda con carga positiva, el otro al recibir el electrón queda con carga negativa. Y de esta forma quedan los iones de sodio y el ion cloruro. ¿Ok? Y estos son importantes para montones de procesos en la célula. Las sales minerales las podemos clasificar en dos grupos. Sales solubles y sales insolubles. ¿Ya? En realidad, el decir sal insoluble es un término que no es exactamente correcto. Porque si son sales, tienen capacidad de ionizarse, van a ser solubles. ¿Ok? Solo que hay sales que se demoran mucho en disolverse. ¿Ya? A esas sales se les ha llamado insolubles, pero en realidad deberían llamarse poco solubles. Y las otras se disuelven casi de inmediato. ¿Ya? Entonces, tenemos sales que se demoran mucho en disolverse y sales que se disuelven con mucha facilidad. Las sales que se demoran gran cantidad de tiempo en disolverse, los seres vivos han aprovechado para construir con ellas estructuras sólidas. Por ejemplo, nuestro esqueleto, el esqueleto de los vertebrados, son sales, principalmente fosfato de calcio, pero también hay otros tipos de sales. ¿Ya? Ahora, un hueso se disuelve en agua, pero a veces pasan años para que se disuelva. ¿Okay? Los caparazones de algunos animales marinos, ¿ya? Carbonato cálcico, sales, se demoran algo. Si ustedes colocan una conchita de agua, una conchita de algún animal marino en agua, se va a disolver, pasarán años, pero se disuelve. ¿Okay? Y así. En plantas también se generan sales de silicatos, diatomeas, etc. ¿Okay? Entonces, estas sales que se demoran mucho tiempo en disolverse, los seres vivos las aprovechan y forman estructuras sólidas. Las otras sales que son solubles tienen sales obviamente que funcionan disueltas. ¿Ya? Y hay tres tipos de funciones asociadas a las sales solubles. Unas son catalíticas, otras son osmóticas y las otras funcionan como amortiguadores de pH. ¿Okay? Las funciones catalíticas están dadas porque hay montones de estos iones, que son parte de sales, que funcionan como cofactores de enzimas. ¿Ya? Por ejemplo, todas las enzimas que trabajan con ADN tienen como cofactor el magnesio. ¿Ya? Hay un montón de otros transportadores, por ejemplo, que usan el sodio, ¿ya? Como elemento de cotransporte, y así. ¿Ya? Entonces, cofactores enzimáticos. Otro grupo tiene que ver con la regulación de la osmolaridad y de la polaridad de membrana, por ejemplo. ¿Ya? Aquí participan de manera importante el sodio, el potasio, el calcio, ¿ya? Que participan de la sinapsis neuronal, de la contracción muscular, etc. Y hay otro grupo de sales, que generalmente son, por ejemplo, los fosfatos o carbonatos,
que lo que hacen es amortiguar cambios de pH. Es decir, si incorporamos ácido al sistema, lo neutraliza. Si incorporamos base, lo neutraliza. ¿Ya? Por poner un ejemplo básico. Si ustedes se toman un vaso de Coca-Cola, la Coca-Cola tiene un pH muy, muy ácido. ¿Ya? Una persona, no sé, hay personas que he visto tomarse medio litro de Coca-Cola. Nosotros en nuestra sangre tenemos cerca de 4 o 5 litros. Entonces, si estamos agregándole medio litro de un compuesto que está muy ácido, pH 1 casi, ¿ya? A un sistema que debe mantenerse en pH 7.4, podría ser terrible. Pero en la sangre está plagada de elementos que conservan el pH. ¿Ya? Entonces, esas tres funciones tienen los diferentes tipos de sales. ¿Ya? Recuerden una cosa importante. Solo alteran el pH las cosas que producen protones o hidroxilos. ¿Ya? Los ácidos producen protones, los hidroxilos OH. El resto de elementos, como las sales no alteran el pH. ¿Ya? Ahora, el tema del pH es importante porque uno piensa en la escala de pH de que un cambio, por ejemplo, ¿qué tanta diferencia puede haber entre pH 6 y pH 6.5? Uno dice medio grado, pero puede no ser mucho. Pero en realidad, recuerden que la escala de pH es una escala logarítmica. Es como la escala de los terremotos, donde un número más no es una unidad más, sino que es 10 veces más. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros en la sangre tenemos pH 7.4 y cambiamos el pH de la sangre a 7.1, en realidad esos 3 décimas de pH de diferencia significa que hemos aumentado al doble la cantidad de protones. ¿Okay? Eso es porque, recuerden, la escala de pH es logarítmica. Por lo tanto, cambios pequeños en el pH pueden significar cambios grandes en la concentración de protones. Y esto es importante porque las principales moléculas que son afectadas por el pH son las proteínas. Las proteínas en pH bajo está lleno de ácido. El ácido tiene cargas positivas. Entonces, como tiene cargas positivas, la proteína se va a llenar de cargas positivas. A pH básico se va a llenar de cargas negativas. Y ninguna de estas dos formas va a funcionar. La proteína para funcionar requiere un pH determinado, donde tenga en algunas partes positivas, en otras negativas, y de esa forma se regula. ¿Ok? Entonces, por eso es importante de que el pH se regule en los sistemas biológicos. Por eso es importante mantener la homeostasis, el equilibrio en la concentración de protones dentro de cada compartimento. ¿Ya? Bueno, esto con respecto a moléculas inorgánicas. Con respecto a moléculas orgánicas, estas son más complejas, ¿ya? Más complejas que el agua, que el CO2, que los ácidos, etc., o las sales. Las moléculas orgánicas se caracterizan porque están basadas en carbono. ¿Ya? Fíjense acá, estos dos de arriba a la izquierda son azúcares. Carbono, 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 una cadena de carbonos. Una cadena de carbono. Estos son azúcares. Cadena de carbonos que se complementan con hidrógenos y OHs. ¿Ven? Hidrógenos y OHs. Este es un ácido graso, es un lípido. Esto que está en negro en medio son una cadena de carbonos. Una cadena de carbonos, y esto que está acá son hidrógenos. Hidrógenos, y estos en rojo son oxígenos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. 3 de las 4 moléculas importantes. En los aminoácidos también tenemos carbonos como elementos centrales. Pero además del oxígeno y el hidrógeno, le sumamos nitrógeno. ¿Ven? Y en las bases nitrogenadas son anillos. Anillos de carbono con nitrógeno. Y se complementan con hidrógenos, oxígenos, etc. ¿Ya? Estas son moléculas orgánicas, moléculas complejas, que tienen una diferencia importante entre estas y las inorgánicas es que estas solo las fabrican los seres vivos. En las inorgánicas,
las pueden fabricar seres vivos, pero también pueden ser producidas en la naturaleza. ¿Ok? Estas son moléculas simples, se conocen como monómeros, y cuando empiezan a formar ramificaciones, repeticiones, pasan a formar otro nivel de complejidad de la vida llamada macromoléculas. ¿Ya? Las macromoléculas son repeticiones de unidades similares. Por ejemplo, en el caso de los azúcares, ¿ya? De los carbohidratos, los polímeros, las macromoléculas se llaman polisacáridos. Muchos sacáridos azúcares. Aquí tenemos como ejemplo los tres polisacáridos más comunes de la naturaleza. El almidón, que es una reserva de las plantas, el glicógeno, que es una reserva de animales, la celulosa, que es una estructura de resistencia que forma las paredes celulares vegetales. ¿Ya? Pero los tres están formados por lo mismo, glucosas. Glucosa, glucosa, glucosa en cadena. En cadenas que se ramifican, cadenas son de una o de más formas de ramificarse, pero son glucosas. Monosacáridos en cadena. ¿Ya? Si la cadena es de aminoácidos, lo que obtenemos son proteínas. Y las proteínas tienen todas las funciones que se les ocurran. Vamos a hablar en las próximas clases con más detalle acerca de los azúcares, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? De los lípidos también, que son moléculas que si bien no polimerizan, también tienen una importancia como macromolécula. Cuando se combinan dos o más tipos de macromoléculas, tenemos los complejos macromoleculares o también llamados supramoleculares. ¿Okay? Supramoleculares. Por ejemplo, la cromatina. La cromatina, que está en el núcleo celular de eucariotas, está formada por ADN e histonas. El ADN es ácido nucleico, las histonas son proteínas. Dos tipos de macromoléculas combinadas. Los ribosomas. Los ribosomas son combinaciones de RNA y proteínas. La membrana. La membrana son combinaciones de lípidos, proteínas y oligosacáridos. Tres tipos de macromoléculas. ¿Ya? Entonces, estos son estructuras que tienen roles ya diferentes, más grandes, más extensos dentro de la célula y son combinaciones de proteínas. Y si sumamos toda la estructura de complejos supramoleculares, etcétera, etcétera, por fin alcanzamos el nivel de la vida. ¿Ok? Las células, que tienen formas diferentes. ¿Ya? Eso, por ejemplo, son células vegetales. ¿Ya? Esos son bacterias. Esa es la única célula animal que se mueve por su cuenta, ¿ya? Un espermio. Neuronas. Esos son huevos de sapo. ¿Ya? Eso es la base de la vida en el océano. Es un tipo de fitoplancton. ¿Ya? Esas son células de un ojo de gato. ¿Ya? Ahí pueden ver células y de abajo tienen neuronas, ¿ya? Que conectan al nervio óptico, células receptoras. Tres tipos de algas. Algas de tipo bacteria, algas de tipo protista, ¿ya? Alga de tipo vegetal. Una bacteria que causa una enfermedad intestinal, es el Vibrio cholera. ¿Okay? Estos son granos de polen en una flor, células de la sangre, etc. Independiente de todas las formas que tienen las células, están configuradas igual. Las células se organizan siguiendo estos niveles. De unidades monoméricas, nucleótidos, aminoácidos, azúcares, monosacáridos, a macromoléculas, ácidos nucleicos, proteínas, polisacáridos. Combinaciones de más de una macromolécula, membrana, pared celular, cromatina, y todo eso organizado nos da la célula. ¿Ya? Ese es el inicio del proceso. Después las células pueden organizarse de más maneras. Hay algunos seres vivos que son células individuales, ¿ok? Otros vienen ya a organizarse formando tejidos, órganos. ¿Ya? Un órgano tiene varios tipos de tejidos. Por ejemplo, aquí tenemos capas de tejido epitelial, de tejido conectivo, de tejido sanguíneo, tejido muscular, etc. ¿Ya? Hasta organizarse en estructuras
de individuos que son complejas, ¿verdad? Que tienen una sumatoria de órganos, una sumatoria de unidades celulares que le dan complejidad. ¿Ok? Bien. Quiero finalizar esta clase, parece que la hice más rápido, más corta. Quiero finalizar esta clase haciéndoles una, una reflexión que la vamos a tomar desde el punto de vista de energía y cuánto se requiere para mantener un cuerpo. ¿Ya? Imaginen ustedes que tienen que disponer de un cadáver. Imaginen vamos a poner raros acá, que tienen que disponer de un cuerpo. ¿Ya? Entonces, no sé, piensen en alguien que les cae muy mal, lo han asesinado y quieren desechar el cuerpo. Pero ya que quieren desecharlo, quieren aprovechar a ganar algo en el proceso. Entonces, deciden vender ese cuerpo utilizando sus componentes. ¿Ya? Entonces deciden venderlo los átomos que presenta ese cuerpo. De los átomos que hay en un ser humano, ¿ya? Los más abundantes son el oxígeno. Si una persona tiene como unos 80 kilos, unos 60 kilos tal vez más o menos deben ser, no, un poco menos, de oxígeno. ¿Ya? El oxígeno se vende como molécula. Entonces, por esos 50 kilos, 60 kilos de oxígeno, no van a conseguir más allá de 90.000 pesos. Después lo que más abunda es el carbono, pero el carbono es barato, el carbón cuesta poquito. ¿Ya? Entonces, por esos 6, 8 kilos de carbono que tenga una persona, no van a recibir más de unos 10.000, 12.000 pesos. Si tienen el hidrógeno, 20.000 pesos, del nitrógeno para abajo es tan poca la cantidad que hay un ser humano que no vale la pena sacarlo ni venderlo. ¿Ya? Entonces, si ustedes venden un cuerpo a nivel de átomos, van a recibir poco más de 100.000 pesos. No es muy conveniente. Mejor deciden venderlo a nivel de moléculas. Si ustedes deciden vender moléculas inorgánicas, el agua es la más abundante, pero el agua es terriblemente barata. ¿Ya? Así que 60 kilos de agua no es nada, no va a recibir ni 1.000 pesos por ahí. Moléculas orgánicas, que son más complejas. Dentro de las cosas que se le pueden tirar a una persona y que se venden, está por ejemplo el colágeno. El colágeno se utiliza para cirugía estética, ¿ya? Para rellenar partes corporales. Y los 7 kilos de colágeno que hay en un cadáver se los puede vender más o menos por cerca de 400.000 pesos. Ya mejora la cosa, ¿ven? La hemoglobina también se puede vender. ¿Ya? Se puede sacar la sangre y los anticuerpos también que uno puede haber producido específicamente. Aquí mejoran las cosas, ya son un poco más de 1,5 millones, casi 2 millones. Mejor vendamos a nivel de células. Dentro de las células que se pueden vender, hay dos tipos de células que importan en los humanos. Las células madre y los óvulos. ¿Ya? Las células madre que generalmente se extraen de la médula, sacar todas las células madre posibles de un cuerpo, uno obtiene por ello un poco más de 1,5 millones. ¿Ya? Los óvulos pueden ser a veces un poco más caros. Bueno, los óvulos son huevos, así que media docena de huevos humanos cuesta más o menos como 2 millones y tanto. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que a nivel de células uno puede tener más dinero que a nivel molecular. ¿Qué pasa a nivel de tejido? A nivel de tejido las cosas son más caras todavía. Del cuerpo, por ejemplo, de los cadáveres, en algunos lugares se suele extraer el tendón de Aquiles. Para personas que han sufrido lesiones en otras partes del cuerpo o el mismo tendón, para hacer trasplante. ¿Ya? Entonces el tendón se vende. Las córneas también. Se pueden sacar córneas de un cuerpo para otro. Los huesos, también los huesos se pueden vender. Y ahí pueden ver, uno tiene poco más de 10 millones por vender ese tipo de tejidos. ¿Ya? Vayamos a nivel de órganos. En ningún país del mundo está permitido vender órganos. ¿Ya? Así que los datos que están allí son del mercado negro. No me pregunten cómo los conseguí. Pero en el mercado negro, uno puede, un riñón cuesta más de 150 millones.
¿ok? Tiene que ser compatible y todo lo que quieran, pero esos son algunos precios por lo que se pueden vender órganos, ¿ya? De la Deep Web, sí. Como pueden ver, es costoso este proceso, ¿ya? O sea, estas estructuras. ¿Cuánto creen que vale un individuo? Bueno, hay personas por las que yo no pagaría un peso, como hartos políticos que conozco. Hay personas por las cuales uno daría todo lo que no tiene, ¿ya? Pero el punto es el siguiente. Quiero que se queden con esto. Hemos ido subiendo nivel a nivel. Átomos, moléculas, células, tejidos, órganos. Conforme subimos el nivel, vemos que el costo es diferente. El costo es mucho mayor. Para la célula, esto ahora piénselo desde el punto de vista biológico. Piénselo desde el punto de vista de energía. A un organismo, conseguir, por ejemplo, carbono, conseguir oxígeno, es relativamente barato. Pero construir cosas, por ejemplo, construir proteínas como el colágeno, como anticuerpos, ya es costoso. Mantener una célula cuesta más. Mantener un tejido ya requiere una enorme cantidad de ATP. Conservar funcionando un órgano, el costo es exponencialmente más grande. ¿Ok? Entonces, quédense con esta idea. La complejidad es costosa. ¿Ok? Mientras más complejo es un ser vivo, mayor cantidad de ATP va a necesitar. Mayor cantidad de energía va a requerir. ¿Ok? Entonces, este juego que hemos hecho de monetario, transfórmenlo ahora a nivel energético y piensen ustedes de que cada nivel que un ser vivo va ocupando implica un gasto energético muchísimo mayor al nivel anterior. ¿Ya? Bien. Quédense con esa idea. La próxima semana vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las macromoléculas y aquí vamos a desarrollar con detalle carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Bien?